queridos hermanos y amigos. Qué lindo es reencontrarnos nuevamente, aunque sea en este modo virtual. La presencia del Señor Jesús, su Espíritu, se mueve entre nosotros. Y donde el Señor está, allí hay libertad. Quiero recordarte, y no me voy a cansar nunca de traer a la memoria esta promesa que Jesús dio en Mateo capítulo 18, ¿no? Versículos 19 y 20. El Señor hablando sobre la iglesia, hablando sobre esta importancia de hacer acuerdos, dice: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a mi Padre que está en el cielo, Él se los dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Y quiero que tomemos conciencia de que el Espíritu Santo necesita solamente esta disposición de nosotros, de ponernos de acuerdo y de estar juntos. Así que yo de esta parte, de este lugar, y vos que estás recibiendo la palabra, pongámonos de acuerdo ahora en este instante, y también hagamos que el Señor Jesús sea el centro y démosle a Él toda autoridad, todo gobierno. Dispongámonos a escuchar su voz. Unite conmigo un segundito en oración y agradezcamos a nuestro Padre. Padre amado, te damos gracias porque, como dice tu palabra, si tú no nos has negado ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás con Él, junto con Él, todas las cosas? Por eso te damos gracias por tu abundante amor sobre nuestras vidas. Gracias porque todos los días renovás tu misericordia sobre nosotros. Y ahora para nosotros es una gran alegría poder presentarnos delante tuyo, sabiendo que eres un Padre amoroso, que en tu trono gobiernas y desde tu trono ministras gracia, misericordia, verdad. Y en este momento nos sujetamos a ti y queremos recibir de tu palabra lo que tengas para nosotros. Queremos, Espíritu Santo, pedirte que sujetes y lleves todo pensamiento que en este momento quiera rebelarse o quiera levantarse en contra de la autoridad de Cristo. Cualquier cosa en nuestro corazón, cualquier cosa en nuestra mente o en nuestras emociones que se esté interponiendo, que no nos permita recibir libremente esta administración tuya, Señor, ejerciendo la autoridad que hay en tu precioso y poderoso nombre, Señor, sujetamos eso a ti y lo obligamos a obedecerte a ti, Señor, porque tú eres el Señor de todas las cosas, de nuestras vidas, pero eres el Señor de todo lo creado. Te damos gracias y te alabamos, Señor Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar compartiendo con ustedes algo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Comienza hablando en el capítulo 10. Él fue cuestionado en diversas oportunidades por su autoridad. Algunos llegaban a decir que su persona no infundía tanto esa autoridad como sí lo hacían sus cartas, ¿no? O sea, decían que cuando él estaba presente, más bien parecía una persona débil, una persona, digamos, media despreciable, utilizan esas expresiones. Pero Pablo realmente fue un apóstol y bien merecido, digamos, ese nombre que tuvo, porque fue, digamos, tal vez de los apóstoles que más testimonio tenemos de su andar, de su sufrimiento, de sus padecimientos por causa del Señor. Y eso anima mucho a la iglesia. No fue precisamente un ejemplo del Evangelio de la Prosperidad. Más bien fue un ejemplo digamos, de una persona que entró en pacto con Jesús, que se comprometió y que aprendió y entendió lo que es el Evangelio, ¿no? Entonces quiero, digamos, que tomemos estas palabras de Pablo como si vinieran del Espíritu Santo y como si, digamos, el Espíritu Santo estuviera hablando de parte de la iglesia al mundo, ¿no? Como si, porque esa es finalmente nuestra misión. Nosotros estamos comprometidos en un pacto con Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos olvidamos de ese hecho trascendente en nuestra vida, comienza el desorden.
Lo mismo pasa en un matrimonio, cuando, digamos, ya sea el esposo o la esposa comienzan a olvidar que en el altar hicieron un juramento, que le prometieron a su cónyuge amarlos en todo tiempo, digamos, no dependiendo ni de la suerte, ni de la salud, ni dependiendo de las cosas materiales, ¿no? Sino que había un compromiso también a guardarse exclusivamente para esa persona. Y todo eso delante de Dios, también como testigo, y de la iglesia también, y todo con un propósito también, ¿no? Que es que nosotros tomemos conciencia de que este acuerdo, que este pacto, tiene una profunda seriedad y que vamos a ser probados por ese pacto. Bueno, de la misma manera nosotros, el día que aceptamos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, que le hicimos el Señor de todo nuestro ser, que nos bautizamos, entramos en un pacto con Jesús. Y yo quiero hablar de eso, ¿no? Hoy lo voy a comenzar y el siguiente miércoles lo voy a profundizar un poco más. Pero miren qué dice acá. Y tengan en cuenta esto. Por un instante no piensen que es Pablo el que está hablando, sino el Espíritu Santo a través de Pablo. Y le está recordando algo a la iglesia. Nos está recordando precisamente este pacto que hicimos con Cristo Jesús. 2 Corintios 10, versículos 4 y 5, voy a leer primero. Dice: las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra, y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Un poquito más adelante, en el capítulo siguiente, voy a leer en el capítulo 11, versículos 1 al 3, dice: por favor, acá está diciendo Pablo, pero pensemos también que lo puede decir perfectamente el Espíritu Santo a la iglesia. Sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Esto surge de una carga que tengo, ¿no? Cuando yo les comenté mi conversión y cómo el Señor trató con mi religiosidad y cómo me fue convenciendo de eso también, me fue mostrando punto por punto por qué me decía eso el Señor. Y ahí comencé a ver, digamos, en mi propia vida, realmente todos esos rasgos religiosos, todo el fariseísmo, todo la hipocresía de alguna manera que uno puede leer a lo largo de los evangelios con esta presencia de los fariseos y de los saduceos alrededor de Jesús, ¿no? Y cómo Jesús los confrontaba, y no era el deseo de él, digamos, condenarlos o juzgarlos o sentenciarlos antes de tiempo. Lo que él necesitaba darles una dosis de verdad y alumbrarlos específicamente en todo lo que ellos mismos trataban de ocultar, para que sean también llevados al arrepentimiento, ¿no? Y eso el Señor hizo sobre mi vida. Y un día recuerdo así muy claro que el Señor puso este pensamiento en mí, ¿no? Como que dentro del cuerpo de Cristo, si hablamos de la figura de cuerpo, un cuerpo humano, cuando algo, digamos, no está cumpliendo su función, cuando algo no está en armonía con el resto del cuerpo y deja que la vida, digamos, del organismo en general pase a través de cada una de las partes, ¿no? Uno siendo una parte también. Cuando uno no tiene esta conciencia y uno piensa, bueno, no importa mi vida espiritual porque no afecto a nadie. Si yo no me preocupo de mi crecimiento, igual no afecto a nadie. Bueno, el pensamiento religioso nos hace creer eso.
Y yo estuve mucho tiempo esclavizado por ese pensamiento y verdaderamente cuando el Señor me dijo, Esteban, si vos estás muerto, si vos sos un miembro, una célula muerta, por ejemplo, dentro de mi cuerpo, eh, no sos inocente. No es que no estás haciendo nada, estás transmitiendo lo que tenés, estás transmitiendo muerte. Entonces, tu falta de oración, tu falta de lectura de la palabra, tu falta de entendimiento acerca de las cosas que van pasando en tu vida, tu falta de guía del Espíritu Santo, y todo eso afecta a mi cuerpo, no solamente te afecta a vos. Y eso me hizo tomar una conciencia tremenda, ¿no? Por eso les quiero hablar sobre este tema. Eh, la Biblia se divide en dos grandes pactos. Está el Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento, o el Nuevo Pacto. Y sabemos, digamos, los que tenemos un poco de lectura de la palabra, que el Antiguo Testamento está basado en este pacto que Dios hizo con Moisés en el Sinaí, ¿no? Y le dio, digamos, los 10 mandamientos y puso por escrito, incluso en tablas de piedra, por el propio dedo de Dios, esta ley moral en el corazón de los hombres. Pero a todo eso, digamos, los israelitas siguieron sumando tradiciones y bueno, fueron incorporando muchas más cosas al punto de que hoy día no sé la cantidad de mandamientos que tiene, digamos, la ley de Moisés, pero escuché hace poco que era por arriba de los 600 mandamientos, o cláusulas, no sé cómo decirlo, ¿no? Es imposible, cuando uno piensa en eso, es imposible. Y Dios sabía que era imposible para el hombre tratar de cumplir todos los mandamientos y no transformarse en un religioso en el intento, ¿no? O sea, en el intento de hacerlo. Por eso los fariseos y los saduceos llegaban a considerarse superior porque creían que su justicia era superior a a la del hombre promedio. Y cuando viene Jesús de una manera tan sencilla, que un hombre no era sofisticado, no era un hombre que salió del entorno de las sinagogas, no pertenecía al Sanedrín, digamos, ni era, digamos, un maestro así reconocido, pero todo el mundo, cuando escuchaba que Jesús enseñaba, reconocían en él una autoridad superior. Y cuando veían que hacía los milagros que hacía, muchos creían. Y por supuesto, los que se resistían a Jesús también se negaban, ¿no? Pero Jesús eh, manifestó su obediencia completa a su Padre, a nuestro Padre Celestial, en todo, cumpliendo perfectamente toda la ley, cumpliendo perfectamente todo lo que es vivir en el Espíritu, y de ambas cosas el Señor Jesús fue el modelo, el ejemplo, y lo llevó a la cruz, ¿no? Y quiero leerles algo que representa un poco ese pacto y ese deseo que está en el corazón de Jesús hacia nosotros. Es una breve conversación que Jesús tiene en el Getsemaní con algunos de sus discípulos, no con todos, ¿no? Les voy a leer en Mateo 26, del versículo 37 al 41, porque creo que lo que Dios está deseando, y es lo que también estaba deseando acá el apóstol Pablo, y es también lo que decía el Espíritu Santo, es presentarnos delante del Padre algún día como esa novia, como esa virgen vestida con vestiduras de lino fino, eh, resplandeciente, digamos, sin arruga, esa iglesia adornada, bien dispuesta y bien preparada para su Señor, ¿no? Y acá Jesús, si bien sabía que Él tenía que hacer algo que no podíamos hacer nosotros, solamente Él podía ser el Cordero que quita el pecado del mundo, solamente Él podía ir a la cruz y llevar todos nuestros pecados. Pero tenemos esta conversación que quiero que veamos por un lado a Jesús como el Señor y que veamos en estos pocos discípulos representada la iglesia, ¿no? Quiero que lo pensemos desde ese punto de vista. Dice Mateo 26, 37 al 41. Luego tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. Después les dijo,
Mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Después regresó a sus seguidores, los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: ¿No pudieron estar despiertos conmigo por 1 hora? Quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. En esto yo veo, digamos, no solamente, a veces lo leemos como un relato histórico, pero todo el Evangelio, toda la palabra de Dios tiene un lenguaje espiritual. No es un libro, tiene, digamos, libros históricos, la Biblia, pero no es un libro de historia, es un libro espiritual, es un libro que nos enseña a vivir en el espíritu, es un libro que nos descubre, digamos, lo que hay en el corazón de Dios, lo que hay en su mente, lo que Dios desea, lo que Él anhela. Habla de una relación, ¿no? Es lo mismo que yo hablaba hace un instante de los votos entre el novio y la novia, digamos, cuando van a hacer este pacto matrimonial. Antes de pedir la bendición de Dios está esta necesidad de comprometerse y está la necesidad de hacerlo delante de testigos, ¿no? Nosotros hicimos un pacto con Jesús y Jesús está esperando, digamos, con mucho anhelo y con mucho deseo, digamos, Él envió a su Espíritu Santo para preparar a la novia, para preparar a su iglesia. Y las buenas noticias del Evangelio que nosotros predicamos son el deseo que está en el corazón de Jesús de completar, ¿no? El número de aquellos que van a ser su iglesia. Sabemos por las Escrituras que Jesús ya lo dijo de antemano: no todos van a ser salvos, no todos van a aceptar el pacto con Jesús, ¿no? Pero verdaderamente el pacto que hacemos con Jesús representa la salvación para nosotros. Pero tenemos, como cualquier otro pacto, ¿no? Si nosotros decidimos en un matrimonio disolver el matrimonio porque ya de pronto uno se deja llevar por las emociones y dice: no amo más a la otra persona, y se olvida inclusive del pacto que hizo, ¿no? Y se deslumbra quizás por otro o por otra. Digamos, lo que está haciendo es quebrantar el pacto y, digamos, destruir el matrimonio y destruir la familia con eso. Y verdaderamente con el Señor es lo mismo, ¿no? Entre la iglesia y el Señor tiene que estar esta misma. El Señor espera que nosotros velemos con Él, junto con Él, que estemos en todo momento al lado de Él. Y el Señor es el que está más interesado, por ejemplo, en que se den a conocer las buenas noticias, en que se predique el Evangelio. Fíjense, Jesús habló muchísimo de estos tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? No se asusten, no les voy a hablar de las señales de los tiempos y tampoco le voy a hablar de la segunda venida del Señor, aunque es un tema precioso y es un tema que la iglesia tiene que tener muy, muy vivo. Pero Jesús advirtió que así como nosotros estamos en una relación con Él, iban a venir otros amoríos y que íbamos a tener que estar muy atentos porque íbamos a ser tentados a poner nuestra mirada en otro, ¿no? Habló en Mateo 24 y le voy a leer así, en estas palabras del Señor Jesús. Mateo 24, versículos 9 al 14. En ese tiempo los entregarán para que los castiguen y los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por estar de mi parte. En esos días muchos creyentes perderán la fe, se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. Pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final.
Y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Luego continúa diciendo en el versículo 23 y 24, si alguien les dice en esos días, miren, aquí está el Mesías, o aquí está él, no le crean, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas, y harán milagros, señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos de Dios. Por lo tanto, ustedes manténganse alerta, porque no saben qué día va a venir su Señor. Y recuerden esto, si el dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara a su casa. Por eso tienen que estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Acá está advirtiendo el Señor Jesús, van a venir algunos haciéndose pasar por mí. Y este pacto que yo hice con ustedes va a ser probado, precisamente, porque van a introducir cosas que yo no dije, o van a venir con un aspecto engañoso, van a tratar de hacerse pasar por mí, van a venir falsos cristos, y eso uno lo ve. Yo no tengo ánimo de criticar, ni ánimo pero todos nosotros, más durante la pandemia, hemos visto cómo la iglesia en general se volcó a Internet, se volcó, digamos, a estos medios, y si bien es una herramienta hermosa para difundir la verdad y las buenas noticias del Evangelio, también es una herramienta peligrosa cuando uno no tiene el discernimiento de Dios y uno está recibiendo a estos falsos cristos, a estos falsos profetas, a estos maestros que dicen estar iluminados de parte de Dios de una manera diferente, y lo que hacen es adulterar el mensaje de Dios, ¿no? Quitarle la sustancia al mensaje, el peso, la demanda, digamos, lo distorsionan y lo llevan, digamos, a un formato que sea atrayente al oído, que no ofenda, que no lastime. Y la realidad es que la palabra de Dios sigue siendo una espada de dos filos. La palabra de Dios también dice en Jeremías que es como fuego, ¿no? Que es para consumir todo lo que está mal dentro de nosotros, el heno, la hojarasca, la madera, todo lo que edificamos, pero con cosas vanas, ¿no? Edificación así como rápida y negligente, diría yo, porque teniendo la posibilidad de edificar con oro, plata y piedras preciosas, que eso vendría a ser edificar en el espíritu, ¿no? Edificar con lo mejor que recibimos del Señor. El Señor nos dio su espíritu. El Señor dijo, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque así va a venir el Espíritu Santo. Jesús estaba ratificando que el Espíritu Santo es una promesa desde el Antiguo Testamento, una promesa de Dios, que Dios dijo que Él iba a poner su Espíritu en nosotros, que nos iba a hacer andar en sus leyes, que nos iba a dar un corazón nuevo, que iba a quitar el corazón de piedra, nos iba a hacer sensibles, un corazón tierno, un corazón que sienta compasión por el prójimo, un corazón que se deje llevar por el Espíritu Santo, para hacer lo mismo que Jesús hizo entre los hombres, también lo puede hacer la iglesia. Tenemos el Espíritu de Cristo, o sea, ya tenemos algo que adentro nuestro nos da testimonio de cuál es el verdadero Cristo. Y tenemos la palabra revelada, no podemos ser engañados. Así que, hermano, amigo, yo te animo, no que entremos en un espíritu de crítica, pero sí que es necesario que juzguemos, que no recibamos todo como si viniera de parte de Dios por solamente portar el nombre, porque muchos van a venir en esa calidad y van a lastimar a muchos, y por eso después el amor de muchos se enfriará, porque van a quedar dolidos, van a quedar desilusionados, van a quedar en el camino, y van a ser, digamos, muchos se van a transformar en raíces amargas que envenenan y contaminan a otros. Dice que acá está hablando Jesús de que los entregarán, ¿no? Muchos entregarán a muerte a otros. Y eso uno ve que en otras partes del mundo está pasando. En la persecución que hay tan grande sobre la iglesia, especialmente en los países
islámicos, ¿no? En Oriente. Todo, digamos, la persecución que hay hacia nuestros hermanos tiene que ver con esto, ¿no? Ya hay falsos cristos ahí actuando y ejerciendo autoridad. Y bueno, esto vemos que pasa. Pero así como está Mateo 24, hay un Mateo 25. Y en Mateo 25 que quiero, estos últimos minutos quiero concentrarme en esto. Mateo 25 tiene 3 parábolas. Y no las voy a... Ustedes pueden leerlas en su casa, ¿no? Pero si sacamos en limpio, el mensaje para la iglesia de estas 3 parábolas es, por un lado, que el Señor está esperando a las 5 vírgenes prudentes. Las 5 vírgenes, ¿no? La mitad, 10, dice que eran insensatas, porque teniendo las lámparas no tuvieron la precaución de llenar sus botellas de aceite para esperar al novio hasta que fuera necesario. Y esto que estoy hablando del pacto tiene que ver con esto, de esperar al novio, de guardarnos para él. Nosotros hicimos un juramento: Señor, te vamos a seguir, ¿no? Vamos a vivir para vos. Nos libraste de una vida sin sentido, nos quitaste el pecado de nosotros, nos reconciliaste con Dios. Ahora es nuestra hora de caminar con vos, Señor. Nos enamoró, el Señor Jesús nos enamoró de Él, para que nos mantengamos así hasta el fin, ¿no? Nuestro amor va a ser puesto a prueba, y van a venir muchas cosas para poner a prueba nuestro amor. Pero el Señor va a esperar a la iglesia que está representada en esas 5 vírgenes prudentes, que mantuvieron sus lámparas encendidas, que tenían el depósito lleno de aceite, y que estaban atentas a oír la voz de que el novio se acercaba. Y también lo compara con una parábola donde un rey, digamos, se va de viaje y deja encargados sus bienes a 3 personas, y 2 de ellos fueron sabios, 2 de ellos supieron aprovechar esta gracia de Dios, supieron, digamos, devolverle el doble a su regreso. Y hay uno que fue necio y fue negligente y tuvo miedo de su señor, y dice: lo oculté, como sé que tú cosechas donde no sembraste, lo oculté, pero acá está, enterito. Y lo reprendió severamente, y perdió su salvación, realmente. Pero quiero leerles la tercera de las parábolas, que es la que el Señor, en la que el Señor, digamos, demuestra un poco su recompensa, ¿no? A aquellos que se mantuvieron. Dice así, les va a sonar familiar esto. Dice que cuando sean reunidas todas las naciones delante del Señor, el Señor va a apartar a unos a su derecha, va a apartar a las ovejas a su derecha, y a su izquierda va a poner a las cabras. Hace una distinción porque cabras y ovejas son diferentes, no son lo mismo. Pueden parecerlo, pero en carácter y en, digamos, su modo de accionar son completamente diferentes. La oveja es obediente, es fiel y está sujeta a su pastor. En cambio, la cabra es rebelde, es independiente y quiere hacer su propia voluntad. Entonces, les va a decir esto a los que están de su derecha: no importa, no nos preocupemos de los que están a la izquierda, porque nuestro deber es llegar a ser de los que están a la derecha, de ser ovejas del Señor. Dice Mateo 25, versículos 34 al 40. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, ustedes han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me hospedaron, no tenía ropa y ustedes me vistieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces los que hacen la voluntad de Dios le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos que tenías hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos sin tener dónde quedarte y te invitamos a nuestra casa? ¿O cuándo te vimos sin ropa y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey les responderá: les digo la verdad, cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí.
acá está concentrada y resumida la belleza de la iglesia, la preparación de la iglesia. Sin saberlo, cuando estamos haciendo eso, estamos embelleciendo, nos estamos embelleciendo para Jesús. Estamos haciendo lo que Jesús espera de nosotros. No juzguemos nuestra vida espiritual por cuánto sabemos de la Biblia, por cuánto tiempo oramos. Ambas cosas son importantes, pero miramos cómo amamos a Jesús y cómo amamos a nuestro hermano y cómo amamos a nuestro prójimo. Si amamos a nuestro hermano, si amamos a aquel que vemos a nuestro lado, de aquel que ocasionalmente lo tenemos en una condición quizás como esta, enfermo, desnudo, sin comida, sin alojamiento, o en la cárcel, y lo asistimos, ¿no? El Señor va a medir nuestro pacto por esas cosas. Bueno, esta es la primera parte, después quiero profundizar en cómo volvemos a ese pacto y en cómo iniciamos un pacto con el Señor, porque quizás todavía no iniciaste un pacto con Jesús y estás, te estás despacito familiarizando con esta imagen de quién es Cristo y bueno, el Señor no te va a obligar ni te va a forzar a tomar una decisión sin que estés seguro, ¿no? Jesús nos tiene que enamorar. Jesús nos separa y nos escoge de esa manera. Cuando Él nos llama a caminar con Él, nos muestra su amor, nos muestra su gracia, nos muestra toda su belleza con respecto a este mundo y nosotros ahí podemos decidir, ¿no? Así que bueno, espero no haber sido muy prolongado. Quiero bendecirte de parte del Señor y desear que el Espíritu Santo te ayude a revisar, así como yo también estoy revisando mi corazón, para ver si estamos guardando eso que el Señor quiere, ¿no? Permanezcamos despiertos junto con Él, porque el Señor tiene un gran anhelo, un gran deseo, que es de venir a buscar a su iglesia, pero hasta que no esté preparada no va a venir. Y hasta que las buenas noticias del Evangelio no sean predicados a todos, tampoco va a regresar. Así que te animo a que, bueno, esto no es una palabra que tiene una... no termina acá, digamos, esto recién comienza a partir de que queda la inquietud en vos, en mí. Sigamos trabajando, como nos decía el Señor Jesús, no por la comida que perece, sigamos trabajando por la comida que permanece para vida eterna. Así que te saludo, te bendigo y que el Señor haga bien a tu casa también, en el nombre de Jesús.